Es la senadora Claudia López de la Alianza Verde. Revive la posibilidad de discutir, al menos discutir, que es no mucho pedir, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el famoso impuesto a las bebidas azucaradas. Este es un tema científico, no es un tema político. Hay evidencia confirmada de la Organización Mundial de la Salud, de universidades que han hablado hasta cansarse aquí en nuestro programa, pero sobre todo de los médicos. El impacto en la obesidad, en diabetes, es confirmado. Y el impuesto también es confirmado salva vidas. Esta iniciativa, bueno, por razones de lobby, del lobby más poderoso que se haya visto en el Congreso recientemente, el ministro que le toca ver tanto lobby dijo, este sí pasó todos los límites. No llegó la discusión. Hay un grupo de senadores que están diciendo, intentemos. Entre ellos está Antonio Navarro y la senadora Claudia López. Senadora, feliz Navidad, buenos días. Feliz Navidad, Julio, muy buenos días y mil gracias por la oportunidad. Le conseguí una firma del Centro Democrático Jaime Amín. ¿Que dónde firma? ¿Sí? ¡Qué maravilla! Lo buscaré a las 11 en punto de la mañana en la plenaria. Pero pilísimo, dijo que él está dispuesto y que cuente con él y que le ayuda a conseguir otros compañeros. Ojalá, eso espero, porque hasta ahora todo el Centro Democrático se ha opuesto siquiera a que se debata o incluya ese impuesto a las bebidas azucaradas. Pues aquí se opusieron ni más ni menos que dos estrellas del Centro Democrático, Iván Duque y Álvaro Uribe. Pero, senadora, hay quienes dicen que usted tiene la mejor intención con el senador Navarro, pero que técnicamente eso es imposible. Sí hay posibilidad de revivir al menos la discusión. No, eso no tiene ningún problema técnico, eso es lo que tiene es un problema de conflicto de interés, Julio. Si ese impuesto no se debate aquí, no es porque no se pueda redactar, ni porque no se sepa cuál es la base gravable, ni porque no se pueda establecer técnicamente una tarifa, sino porque aquí hay un comportamiento de prepagos. La industria azucarera y de bebidas azucaradas le ha donado 1.935 millones de pesos que podamos verificar en cuentas claras a congresistas. El 90% de esa plata al Centro Democrático. Entonces aquí lo que están es que los colombianos confían en que eligen a unos congresistas para que representen sus intereses, los del ciudadano común y corriente, el interés público. Y lo que termina ocurriendo en el Congreso es que los congresistas hunden reducir sus salarios, aprueban IVA del 19% para que las clases populares y medias sí paguen impuestos, y evitan, gracias a ese lobby y a ese prepago, que siquiera se discuta el impuesto a las bebidas azucaradas. Eso es realmente lo que está pasando aquí, es un tema político, no tiene nada que ver con un tema técnico. Acá hemos dicho que lo que ha pasado con este debate, tal vez el antecedente más parecido es el famoso debate sobre la cerveza, el impuesto a la cerveza, pero ese por lo menos llegó al Congreso. Más allá que se hundiera de manera vergonzosa, pero es que ni siquiera lo han dejado entrar por la puerta del Congreso. Correcto, ni siquiera lo han dejado radicar en la ponencia. Y son los ponentes fundamentalmente, a excepción de Antonio Navarro, los que se han confabulado, digamos, para que ni siquiera se pueda debatir. Y hoy lo vamos a poner por proposición, pues porque esa es una de las facultades que tenemos los congresistas, y vamos a usar esa facultad para defender 5 temas que son claves y que hacen que esta reforma o sí sea estructural y sea equitativa sobre todo, o no lo sea. Uno es este impuesto a las bebidas azucaradas. 2 es que el senador Antonio Navarro, de manera muy seria y juiciosa, como todo lo que él hace, ha propuesto alternativas concretas de recaudo para no tener que subir 3 puntos de IVA. 3 es sancionar la evasión. La evasión y la corrupción son los 2 impuestos más caros que en la vida de verdad pagamos los colombianos. Y la sanción a la evasión tiene que ser por lo menos de 250 millones de pesos en adelante y no de 5.000 millones como lo propone el actual proyecto. Tercero, es lograr que se cobre bien el impuesto al patrimonio a los individuos más ricos. Tal vez lo que hace más inequitativo el sistema tributario colombiano es que las empresas pagan demasiado. Esta reforma en buena hora le está reduciendo a las empresas que son las que producen inversión y empleo los impuestos de renta, pero eso hay que compensarlo con que los individuos ricos, el consumo de los individuos ricos, pague más y más progresivamente. Ahora, esos dividendos se los van a pagar esos individuos o como personas naturales o a través de personas jurídicas. El actual proyecto lo que hace es eliminar personas jurídicas. Luego lo que usted va a ver es que para evadir ese impuesto se van a desaparecer las personas naturales ricas el año entrante. Todos se lo van a pasar a través de SAS o algo por el estilo que paga sus impuestos para evadir el impuesto a los dividendos. De manera que eso hay que diseñarlo bien. Y que no le cobren IVA a las bicicletas. Esta Congreso aprobó por unanimidad
promover la bicicleta como transporte alternativo porque ayuda a mitigar cambio climático y ayuda a mejorar la salud. Pero de nada hacemos aprobando una ley de incentivos a las bicicletas y después le cobramos el mismo IVA que a los carros, que es el 19%. De manera que son 5 batallas grandes que vamos a dar hoy con argumentos, con sustentos, y esperamos que por alguna vez en la vida los argumentos y los intereses de los colombianos de a pie que eligen congresistas creyendo que los van a representar primen y no los intereses particulares. Senadora, pero hemos hablado con varios ponentes de la reforma tributaria que sostienen que por técnica legislativa no se puede revivir este artículo. De acuerdo con el artículo 177 de la Ley Quinta, Reglamento Interno del Congreso, las discrepancias que surgen entre las plenarias de las cámaras y sus comisiones pues no deben corresponder a asuntos negados en comisión permanente respectiva. Teniendo en cuenta que la ponencia del senador Navarro, en la que se incluía este impuesto a las bebidas azucaradas, fue negada en comisiones, así como varias proposiciones que buscaban incluir este tributo en la ponencia mayoritaria, ¿es viable revivir el impuesto en las plenarias de Senado y Cámara? Claro que es viable. Lo que se necesita es que se haya debatido, y debatido quiere decir que se haya sustentado, dejado como constancia o que se haya votado, y que se haya votado en cualquier sentido. Es aquí que no nos vengan con leguleyada, Lucas. Eso es una leguleyada para salvaguardarle el bolsillo a sus financiadores y en cambio clavarle el bolsillo a los colombianos de a pie que no tienen lobistas aquí, que no pueden pagar 1.935 millones de pesos al año en consentir congresistas. Lo único que hacen es votar libremente esperando que esos congresistas los representen. De manera que eso es una leguleyada, claro que se puede debatir, la vamos a erradicar y la vamos a sustentar. Senadora, quisiera preguntarle, en esa medida y en ese contexto, ¿para usted es suficiente reemplazar este recaudo del impuesto de bebidas azucaradas por el que ustedes pues van a dar la pelea por el IVA social, que ha sido la propuesta del gobierno para reemplazar el recaudo, ese punto del IVA del aumento que se va a destinar a la salud y a la educación? No se trata de sustentar. La propuesta completa del senador Antonio Navarro, muy juiciosa, recauda la misma plata que necesita el gobierno nacional, pero sin necesidad de subir los 3 puntos de IVA. Pero para hacer eso se necesita combatir la evasión, cobrar bien los dividendos, rebajar la plata a las empresas, pero cobrarle bien a los individuos más ricos, poner el impuesto a bebidas azucaradas. Es decir, hay cómo recaudar y hacer de esta reforma una reforma estructural y seria, que dé los incentivos adecuados. Lo que Colombia necesita son empresas competitivas y productivas que no tengan altos tributos, pero también tributos equitativos a los individuos más ricos. Eso no va en la ponencia actual. En cambio están subiendo 3 puntos, el impuesto que todo el mundo sabe que es el más regresivo, que es el IVA, pero es el más fácil de cobrar. Entonces, aquí realmente lo que se trata es de dar una discusión de qué entendemos por estructural. ¿Qué entendemos por estructural? Porque hay que hacer 2 cosas, y el tema de evasión sí que es más crítico. Es que francamente es infame que mientras nos anuncian que en Reficar, solo en Reficar, se les embolataron 12 billones de pesos, ahora nos quieren sacar de los bolsillos otro tanto a través de esta tributaria sin ninguna garantía de combatir la corrupción y la antievasión. Entonces realmente esos son los debates de fondo que hay que dar aquí, los vamos a dar rigurosamente con proposiciones. Pero insisto, el senador Antonio Navarro presentó una ponencia alternativa que hoy vamos a defender o en su integralidad o por proposiciones, que logra recaudar la misma plata que necesita el gobierno, pero de manera equitativa y justa con los colombianos. Senadora, le cambio el tema. La decisión del Consejo de Estado frente al plebiscito, ya que hay una inquietud que en medio de todo queda planteada. Es que si por decir mentiras en campaña se van a suspender o se van a anular elecciones, nos vamos a quedar sin elecciones no solo en Colombia, sino en el mundo. De acuerdo, Félix, de acuerdo. Pero también, Félix, me parece que es que aquí no podemos seguir haciéndonos los locos y justificar todo. O sea, a mí me parece que está bien que se siente el precedente de que quien invierta en publicidad engañosa está incurriendo en fraude al elector y que tenga que pagar por eso. Y yo espero que el señor Juan Carlos Vélez tenga que pagar disciplinaria, administrativa y penalmente por hacer eso. Y si es que alguien más lo indujo a hacer eso, pues que lo diga. Ahora bien, entiendo yo de la decisión del Consejo de Estado que la miré ayer. Es que el Consejo de Estado sienta este precedente, pero sin embargo dice con toda claridad que los resultados del plebiscito se respetan. Es decir, no es que se va a repetir el plebiscito ni que se van a desconocer. Más aún, dice el Consejo de Estado, los resultados se reconocieron y por la victoria del no se renegociaron los acuerdos, porque eso era, digamos, lo que correspondía. Se renegociaron, se cambiaron, se volvieron a refrendar y ahora estamos en su implementación. De manera que no se está cuestionando, digamos, el resultado como tal democrático, sino la forma como se obtuvo. Y a mí me parece que sentar ese precedente sí es importante para ir purificando poquito a poco la democracia colombiana.
Claro, pero otra de las cosas que determinó esta decisión del Consejo de Estado en sus medidas cautelares, que es lo que entendimos en cierta medida, no sé si ustedes hayan entendido exactamente lo mismo, es habilitar el fast track, a pesar de que la Corte Constitucional falló y les dijo a ustedes, a los congresistas, que tenían que determinar si se aplicaba el fast track para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Ustedes entienden en el Partido Verde, por lo menos, que el Consejo de Estado les dijo sí, los trámites se hacen a través del fast track? Eso no es competencia del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Y la sentencia del Consejo de Estado dice con absoluta claridad, resuelve no aceptar las medidas cautelares. Es decir, el demandante, no recuerdo en este momento quiénes son los nombres de los dos demandantes, pero los dos demandantes le están pidiendo que no tenga efectos jurídicos el plebiscito. Y el Consejo de Estado dice, no señor, no le concedo esas medidas cautelares porque no hay ningún motivo de urgencia, porque las consecuencias jurídicas del plebiscito ya se establecieron, ya se cambiaron los acuerdos porque ganó el no. Lo que está cuestionando esta decisión es cómo ganó. Ahora, para fortuna nuestra en el Congreso y de Colombia, ayer mismo salió la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track o procedimiento rápido. Y en esa sentencia, mucho más clara que el comunicado, por fortuna, queda claro que la Corte describe qué entiende por referendación popular, ¿sí? Y ratifica que el Congreso en efecto tiene la capacidad de ser la instancia, digamos, que cierra ese proceso, después de que se haya pasado por un procedimiento popular directo, se hayan tenido en cuenta de buena fe sus resultados, se hayan ajustado los mismos, etcétera, todo lo que describe. De manera que yo creo que con esas dos sentencias, insisto, la del Consejo de Estado no tiene nada que ver con el fast track. Yo sé que lo menciona, pero no es competencia del Consejo de Estado decidir o no sobre el fast track. El Consejo de Estado realmente lo único importante es que sienta un precedente para las elecciones futuras, y es que quien invierta recursos de publicidad en una campaña para engañar al elector incurre en fraude electoral. Punto. Ese es el único precedente que sienta. Y la Corte Constitucional ratificó que el procedimiento de referendación popular, como debe ser, que el Congreso es competente para cerrar ese proceso y que por lo tanto puede habilitar el fast track, que fue en efecto lo que hicimos. Ya lo había hecho la Cámara la semana pasada y lo hicimos ayer en comisiones primeras conjuntas al aprobar la ley de amnistía, incorporando un artículo que ratifica que el procedimiento que describe la Corte se ha cumplido. Mire, senadora, yo quiero ir a su sinceridad porque esto de las bebidas azucaradas, bueno, y me imagino que se repite con otras grandes discusiones de impuestos, pues ha tenido esa expresión del ministro. Es que aquí, como dice Félix, es que no llegó a la puerta. ¿Eso cómo funciona? Repito, el lobby está permitido en Colombia y no es la primera vez que pasa. Pero en este caso ha llamado la atención por lo grande, por lo notorio, y se sabe que hay un senador 103 de apellido Liscano, no Mauricio Liscano, otro senador Liscano de la empresa privada, le dicen senador porque es el que se acerca a los congresistas. Yo no sé si a usted se le acerca del pánico de que usted quién sabe cómo reaccione, pero no estaría prohibido que se acercara alguien y le dijera, mire, senadora, aquí le entrego este estudio que hizo la Universidad de Pitalito y eso no coincide con lo que está diciendo otra universidad, y además abra a escuchar otras opiniones distintas a las que dicen allá en la W por la mañana, hay otras voces y no sé qué cosa, y además piense en su futuro y piense en que la publicidad usted la va a necesitar. No sé, ¿cómo funciona eso? A usted se le han acercado y advierto, no necesariamente todos los que están en desacuerdo con el impuesto están en el paquete del lobby. Hay algunos que tienen el convencimiento por razones, por ejemplo, de que hay demasiados impuestos, de que afecta a los más pobres. Tienen razones respetables. Pero explíqueme cómo funciona el señor del maletín, el señor del lobby. Pues, Julio, yo no sé exactamente cómo funciona. Yo supongo que eso tiene mucha cosa debajo de la mesa. Que no es clara y no es transparente, porque el lobby, como usted dice, es legal pero no está reglamentado, y entonces ahí pueden haber toda suerte de prácticas oscuras. Yo le digo qué ha pasado conmigo. Yo fui a un foro sobre la reforma tributaria hace un mes y medio más o menos, que hicieron en Cartagena, y efectivamente allá, creo que era la directora de Relaciones Públicas o algo así de Postobón, se acercó y como usted dice, me dijo, yo quiero que usted tenga nuestros argumentos, aquí hay unos estudios, le pedimos que los mire, y yo los miré con mucho detalle porque eso es lícito, y claro que uno tiene que escuchar aquí todas las posiciones. Pero primero, los estudios que ellos muestran son estudios financiados por la industria azucarera,
que hoy están comprobados en los Estados Unidos que se hicieron para torcer los resultados para justificar que el azúcar no causaba obesidad. Por el contrario, estudios independientes de diferentes universidades en Colombia y en el mundo, y además de la OMS, han demostrado que sí hay una conexión directa, causal, entre azúcar y obesidad. Obviamente la obesidad es multicausal y debe haber otros factores y hay muchas otras acciones aparte de este impuesto que deben hacerse. Debe promoverse el uso de la bicicleta, por ejemplo, debe promoverse otras prácticas de vida saludable, debe promoverse una mejor dieta, pero también hay que poner este impuesto, que es justamente su gran virtud, es que es elástico, es decir, es que si sube el componente del precio de este tipo de bebidas, va a bajar el consumo. De eso es de lo que se trata, que la gente, sobre todo, entre más pobre, más elástico es su consumo, porque tiene que ahorrar los poquitos pesos que tiene. Si sube mucho un producto, pues lo va a sustituir por agua o por otra cosa más barata, y que tenga menores efectos sobre la obesidad. Pero es que este no es un tema menor, Julio, usted lo ha repetido hasta el cansancio. 4.000 colombianos mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que es perfectamente prevenible. 4.000 seres humanos. Nos cuesta a todos los colombianos financiar de nuestros bolsillos entre 2 y 4 billones de pesos, subsidiar el sistema de salud pública ese tipo de enfermedades prevenibles. De manera que es que aquí nos estamos metiendo un tiro en el pie. Este es el típico impuesto que tiene un maravilloso efecto de política pública, porque desincentiva un consumo maligno, mejora la salud pública y además permite tener un recaudo. Es mucho mejor que el IVA. Perdóneme, aquí todos los que están diciendo que no han impuesto las bebidas azucaradas, pero sí al IVA, no tienen ningún mínimo de coherencia, ni los pobres no les pueden importar menos. Lo que están es cediendo al lobby de las empresas. De manera que estudios hay, pruebas hay, evidencias hay, técnica para poner ese impuesto hay. Lo que no ha habido es voluntad política, por un comportamiento, insisto, aquí de prepagos. Y una cosa es que a usted la gente le aporte. A mí los señores de Postón y RCN me hicieron un aporte de 20 millones de pesos, que agradezco mucho, pero no me compraron. Yo estoy aquí para representar a los colombianos, no para representar a mis aportantes. Y eso es lo que tenemos que poner en evidencia y discutir hoy en la plenaria del Senado. Otro tema, yo hablo aquí con Lucas y él me dice, pues yo respeto lo que dice la senadora, pero mis fuentes que manejan la mecánica legislativa me dicen que es muy difícil porque inclusive crearía un precedente para hacer lo mismo con otra cantidad de ejemplos y se enredaría la reforma tributaria. Pero hay algo que me ha llamado la atención y que, pues, el solo anuncio de ustedes puede crear una preocupación. Es un aviso que viene saliendo esta semana, hoy vuelve a salir en el periódico, grandote, lo firma Fenalco, y dice: mediante firmas radicadas ante el Congreso de la República, 24.000 tenderos de 19 ciudades en representación de sus familias hacen un llamado acerca del impacto negativo que tendría el impuesto a las bebidas azucaradas y le solicitan respetuosamente al Congreso de la República que no lo apruebe. Fenalco, si el artículo no se ha discutido, si hay tanta seguridad que no va a pasar nada con él, ¿por qué Fenalco se está gastando esta plata en estos avisos? Mire, Julio, pues porque es parte del lobby, pero además recordemos bien la historia. El primer aviso de Fenalco era un aviso abiertamente mentiroso, que decía que este era un impuesto sobre los tenderos, que iba a quebrar las tiendas, y que había tenido ese mismo efecto en México. Por mentirosos, por publicidad engañosa, los denunciantes de la superintendencia, entonces les tocó cambiar el aviso, ¿no? Pero siguen haciendo el mismo lobby, como si ellos agremiaran a los productores. Informes independientes demuestran que las gaseosas no están ni siquiera entre los 10 principales productos más rentables para los tenderos, ¿no? Ni siquiera entre los más vendidos. De manera que aquí ese cuentico de los tenderos es carreta. Lo que está quebrando a los tenderos en Colombia, como en otros sitios, son las cadenas grandes, los B1 y demás, que son grandes cadenas que están compitiendo contra las tiendas de barrio y que tienen gran capacidad de competir en volumen y en precio, y por eso las van quebrando. Y eso sí no lo dice Fenalco, que debería defender a esos agremiados. De verdad que Fenalco desde el principio tenía aquí una posición sesgada y mentirosa que yo denuncié ante la superintendencia, de la cual lamento que no ha movido un dedo sobre esa denuncia, y en cambio la misma superintendencia le permite a Fenalco publicar este tipo de cosas mentirosas, y en cambio le quita a Educar Consumidores un aviso sustentado y bien hecho que explicaba por qué el azúcar tiene un efecto dañino sobre la salud y qué efecto tiene sobre la obesidad. Entonces, para unos sí se deja hacer la publicidad a favor de unos lobistas, y a otros que están informando al público, eso sí no. Ese es el doble estándar y eso es parte de las cosas, digamos, abusivas de este lobby contra este impuesto.
Senadora, feliz Navidad, gracias por atendernos. Lo mejor para el 2010. Con usted siempre hay que hablar en Año Nuevo y en Navidad. Le deseo muchos éxitos, ¿Algo más, Lucas? Sí. ¿Qué pasó? Yo quiero aprovechar que la tenemos acá a propósito del Confidencial de la revista Semana, que hablaba de coaliciones políticas, ¿sí recuerda? Sí, un Confidencial que llama la atención porque no hablaba de Germán Vargas Lleras en ninguna parte, ¿no? Exactamente, pero acá dice, en los Ni de verdes... Fajardo, o sea, chulearon a Fajardo y chulearon a Germán. Porque dice, en los verdes, Antonio Navarro y Claudia López no descartan una alianza política con ese ganador. Están hablando del ganador de la consulta interna del Partido Liberal y del partido de la U. Senadora, ¿ustedes le jalan esta fórmula? No, Lucas, nosotros somos un partido serio, con gente seria y creciendo. El Partido Verde va a tener un candidato propio, no tenga la menor duda, y buscará hacer una coalición fuerte, por supuesto. Y más bien que los perdedores históricos se unan a ustedes, ¿no? No, pero porque como es el Partido Liberal. La política tradicional que tiene este país como lo tiene. Aquí lo que se trata es de que gane la política renovadora, decente y transparente que representa al ciudadano, y eso es lo que representa el Verde. El Verde tendrá candidato propio. Pero es que yo no entiendo. El Verde ha mostrado crecimiento. Los únicos que han perdido aquí todo son los liberales y los conservadores. Es al revés. Si les gusta la coalición de los verdes, ellos decidirán si son bienvenidos o no. Senadora Claudia, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, Julio, mil gracias, y a todos los oyentes, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bueno, no se le olvide por el voto de Jaime Amin, ¿no? No, ya a las 11 en punto de recuerdo, esa firma vale oro, muchas gracias. Vale oro esa firma, exacto. Por haberla conseguido, hombre, mil gracias. Y aquí vamos a dar esta batalla a fondo, porque no puede ser que el regalo de Navidad a los colombianos sea ponerles impuestos más altos y más injustos, mientras que los que más tienen no aportan. No sé si le va a aparecer ese voto, pero búsquelo, ¿no? Yo lo busco, ya votaré, usted sabe que yo soy juicioso. Sí, eso sí.